Bueno, hermanos amados, aleluya por ello. Siempre me quedo con una frase de la última alabanza, de la última adoración. Realmente, ¿cómo no amarte, amado Dios Todopoderoso, si somos tus hijos? Aleluya. Bienvenido también usted, hermano, ahí en el canal del ministerio, en que usted recibirá también la enseñanza de las casas de restauración que también hoy en vivo estamos conectados. Bien, hoy día tenemos en nuestra programación, hermanos, la enseñanza y cena del Señor. Indudablemente durante la cena del Señor cortamos ya la cámara para el canal del ministerio. Bien, hermanos, póngase usted entonces cómodo, abra usted su Biblia y hoy vamos a enseñar un tema que nos va a dar una verdad con respecto a estos días difíciles que el mundo, no solamente el Perú, también América, Europa, Asia, el mismo América Latina, viene pasando en una diversidad de temas políticos, económicos, sociales, climatológicos. La corrupción está muy intensa y esto indudablemente nos tiene que traer a pensar, a meditar qué es lo que nos dice las Escrituras, qué es lo que nos dice el Evangelio para poder entender este tiempo. Por eso el tema de hoy es ¿qué debemos conocer cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, para poder entender estos tiempos difíciles? El apóstol Pedro dijo algo muy importante durante el inicio de su ministerio. Dijo ahí en el libro de los Hechos, es mejor escuchar a Dios antes que a los hombres. En esta mañana muy temprano, mi esposa y yo estábamos escuchando una enseñanza en el canal cristiano y yo, tan alejado de lo que realmente está en la verdad en las Escrituras. Y era con respecto a dónde iba a estar el cuarto reino, de dónde iba a surgir el falso profeta, quién era la gran Babilonia, y eso indudablemente cómo se articula con algunos versículos del mismo Apocalipsis, del mismo Evangelio. Pero es indudable que salió fuera del contexto lo que realmente se debió enseñar. Y me imagino, no escucho esos contenidos que deben estar en los diferentes medios, ¿no? Sobre todo en el YouTube. Y
a fin de que no, como vamos a estar leyendo hoy en uno de los pasajes de segunda de Timoteo, qué es lo que debemos hacer. Hoy hay muchas circunstancias difíciles en cada nación. Y es indudable que esto está despertando cada vez más algunas enseñanzas que escapan del contexto de lo que hoy tiene que conocer y entender un hijo de Dios para poder entender los tiempos difíciles. Por eso vamos a venir con toda confianza en Dios a que Él nos enseñe. Vamos entonces a comenzar. Por 3 domingos consecutivos, y algo que quisiera decir, voy a hacer referencia ahí en el canal del ministerio. El año 2022 enseñamos el libro de Apocalipsis en capítulo por capítulo, en el contexto de cómo fue escrito por los hebreos siervos de Dios. Y el año 2023 enseñamos también en relación a una pregunta que sus discípulos le hicieron a Jesús, el Mesías. Ahí en Mateo capítulo 24, versículo 3, cuando le preguntaron: ¿y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Todo el año 2023 dimos una respuesta a esa pregunta. Indudablemente dejando de lado doctrinas, dejando de lado libros y solamente recurriendo a esa gracia que Dios permite entender, y esto es muy importante saberlo, a poder entender la ley y las escrituras en el poder del Espíritu Santo. Porque Jesús no vino a desechar la ley ni a los profetas, sino a cumplirlo. Y para entenderlo, hay que estar en el poder del Espíritu para no permitir que ninguna doctrina denominacional, ninguna doctrina personal, ninguna religión o religiosidad pueda transformar eso, que ya estaremos tocando algo. Dicho esto, ¿qué es lo que debemos conocer para entender estos días difíciles, estos tiempos difíciles? Por 3 domingos consecutivos, desde el último domingo de marzo de este año, iniciamos una serie. Momento de la Escritura y del Evangelio que vivimos hoy. Y se desarrollaron en 3 partes. Está allí si usted quiere escucharlos, hermanos amados de Casa de Restauración, o usted también, hermanos ahí del canal del ministerio, está en la lista Reino, Restauración del Reino de Dios 2024, dentro de los videos de este año. Y esta serie la desarrollamos en 3 partes. La primera parte tuvo que ver con en qué momento, ¿no? Estamos en el momento del mensaje a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis.
que tiene que ver con Apocalipsis 2, capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Que usted puede verlo en extenso, hermanos amados, tanto el año 2022 en el canal del ministerio o en el 2024. La segunda parte que vimos tenía que ver que es el momento profético de hacer lo bueno, de ser entendidos para resplandecer y hacer que muchos sean vencedores. Y la tercera parte es el momento en que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no hemos nacido en Israel. Esa es la denominación bíblica de las escrituras y del evangelio. A aquellos que no hemos nacido en Israel. Y que la oportunidad de los gentiles de entrar a la Israel espiritual se está cerrando. ¿Qué es la Israel espiritual? Véalo, hermano amado, le invito a que lo vea y aprenda también, porque son temas que a veces no es muy bien entendido y enseñado. Por eso le animo a que lo vea. ¿Qué es la Israel espiritual? ¿Quiénes lo conforman? Y para entender estos tres momentos, ha habido algo muy importante: tener el conocimiento de la verdad. Y usted me dirá, ¿de qué verdad? Me trajo al diálogo con mi esposa muy temprano también y le expliqué cómo la verdad se había cambiado en cuanto al significado a partir de el año a mediados del siglo III, momento en que Constantino hizo una serie de disposiciones, habiendo ya en ese siglo 350 y tanto después de Cristo, habiendo expulsado prácticamente ni un judío y ni un judío mesiánico verdadero se encontraba en Jerusalén. Entonces, Constantino, a fin de afirmar su nombre, su reino, y de recibir mucha adoración, ¿quiénes fueron los que quedaron? Los gentiles, creyentes en ese tiempo, enseñados por los judíos mesiánicos. Ellos eran los que les enseñaban en su contexto, en cómo era el significado de las palabras desde el punto de vista hebreo. Y como ya no había ningún judío mesiánico que les enseñara, ellos asumieron la interpretación a su manera. De allí que hubo toda una... Unos querían prevalecer más que el otro. Y es ahí que Constantino toma un grupo, lo que hoy podemos denominar el catolicismo, que aceptó lo que él solicitó. Y es así que años más tarde traslada su poder al Papa de ese tiempo. Todo eso, y eso hizo pues que se diversificara el entendimiento del Evangelio y de las Escrituras, tal y como el gentil lo entendía. El gentil no era hebreo, no conocía la cultura hebrea, no conocía la ley ni los profetas en cuanto a su interpretación correcta.
no es tomar un versículo de la ley o un versículo de los profetas para tener un argumento para una doctrina personal, como ocurrió en ese tiempo y como está ocurriendo hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es la verdad? Jesús, en Juan 8, versículo del 31 al 32, dijo: Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Permanecer en la palabra de Jesús nos permite el conocimiento de la verdad. Y no solamente de conocer a Jesús, el Mesías, sino también conocer a nuestro Padre Celestial. Aquí Jesús estaba trayendo, mire, en Juan capítulo 8, hace mucha referencia a lo que él dijo en Mateo 5, versículo, ahí, justo en Mateo 5, que él no había venido a abolir ni a quitar la ley, ni a los profetas, sino a cumplirlo. Esa palabra cumplirlo era de que él está, el único que en ese momento estaba lleno del Espíritu Santo. Él entendía la ley, entendía a los profetas en el poder del Espíritu. No en eso quiere decir que cuando el poder del Espíritu está en un hijo de Dios, para entender la ley y los profetas, anula el judaísmo. ¿Qué es anular el judaísmo? Es la religión que hoy lleva Israel como religión nacional. Usted sabe que verdaderamente en Israel, siendo el pueblo de Dios, no aceptan aún al Mesías, a excepción de un grupo muy pequeño aún de diferentes hablas inglesas, español, inglesa, hasta inclusive de Japón, por lo que me he enterado recientemente. ¿Y por qué? Porque en la diáspora muchos judíos, usted sabe, fueron a diferentes naciones, pero sus padres eran judíos. Entonces, estos siguen con toda la nación judía. Entonces, cuando por algún motivo, razón o experiencia que tuvieron, volvieron a Israel y fueron tocados por el Señor y comenzaron a entender la ley y los profetas en el poder del Espíritu. Esos son los verdaderos judíos mesiánicos, que no judaizan. Hoy hay judíos mesiánicos que judaizan, celebran las fiestas, entienden la ley, entienden a los profetas al pie de la letra, tal y como dice. No entienden el fondo ni el contenido de algún pasaje. Entonces, conocer la verdad para que realmente seamos libres tiene un proceso. Nosotros hemos iniciado, amados hermanos, como usted sabe, una serie que ya vamos por la cuarta parte, ¿no? La manifestación de los hijos de Dios.
Los hijos de Dios aún no se manifiestan. Ese será en un momento en que hayan nuevos cielos y nueva tierra, que lo enseñamos el año 2022 y contenido en el capítulo 21. Pero hoy debemos entender que hay un primer momento para esa manifestación, ¿no? Porque cuando haya nuevos cielos y nueva tierra, los hijos de Dios son lo que en ese capítulo se llama la Jerusalén espiritual o la Jerusalén celestial. Pero ¿cuál es el momento previo que todo hijo de Dios camina para llegar a ser esa nueva Jerusalén celestial? Hemos dicho que es un proceso de transformación de nuestra vida. Y esta tiene dos etapas. Eso lo enseñamos también. Estas dos etapas consiste en recibir y creer. En Juan, en el capítulo 1, versículos 12 y 13, dice que hay un proceso de recibir a Jesús, al Mesías, en nuestro corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque no es el físico, sino el corazón del alma, donde está el centro de la voluntad. Es decir, cuando aceptamos a Jesús, nuestra voluntad humana, lo que la Biblia le llama el viejo hombre, tiene que morir. Y se asienta la voluntad de Dios, que es lo que se tiene que empezar a vivir. Y dice, y a los que creen en el nombre de Jesús. Es decir, cuando uno emprende fidelidad, obediencia a todo lo que Jesús enseñó, ese proceso nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Sobre todo esa creer es lo que se está perdiendo. No hay fidelidad continua. No hay el hacer obra, como leímos en Deuteronomio al principio, que Dios pone delante de nosotros la obediencia y la maldición. La obediencia que tiene que ver con guardar su palabra y hacer la obra. Eso habla de fidelidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año y los próximos años. Pero esa fidelidad muchas veces se quiebra. ¿Por qué? Por el tema de la verdad. Falta de conocimiento de la verdad. Y la segunda etapa, después de que una persona tiene el derecho de llegar a ser hijo de Dios porque recibe y porque cree verdaderamente, tiene el derecho también de ser parte de las ovejas remanentes. El profeta Daniel en el capítulo 12, en el versículo 1, habla de un tiempo, y ese tiempo en el cual él lo define que como un tiempo como nunca antes ha habido desde la antigüedad en el mundo. Y dice que algunos de los hijos del pueblo de Dios serán libres de ese momento. Eso es lo cual Ezequiel 34 y que hemos enseñado y Jeremías 23 hablan de ovejas remanentes que el Dios mismo les buscará. Y en este tiempo,
el profeta Daniel nos dice que muchos investigarán y la ciencia avanzará. ¿Qué ciencia es la que tiene que avanzar? La palabra ciencia tiene que ver con conocimiento y entendimiento, el significado hebreo, no el significado del diccionario de la lengua española. Descarte ustedes. Tenemos que ir a cómo el hebreo, el siervo de Dios, pensaba al escribir. ¿A qué se refería? Entonces, un hebreo mesiánico hoy entiende por ciencia el entender y el conocer a Dios por medio del original de las Escrituras y del Evangelio. Esto es, dice, esto es realmente volverse a Dios. Es decir, es entender lo que decíamos hace un rato, es entender en el Espíritu Santo la ley y a los profetas, quitando el judaísmo. Y es ahí donde la ciencia de Dios nos permite llegar a ser un hijo de Dios. El saber que toda la palabra de Dios que está en la Escritura, que está en el Evangelio original, conforme los siervos hebreos de Dios pensaban el significado en cuanto a las palabras, porque le animo, abra usted lo que dice ciencia en el diccionario de la lengua española y qué es lo que dice ciencia en el diccionario hebreo. Todo tiene que ver con Dios. Mientras en el diccionario de la lengua española todo tiene que ver con el ser humano. Nada más. Dios descartado. Toda la palabra de Dios, sus leyes, sus mandamientos, se basan en los dos grandes mandamientos y que ya existían desde el tiempo de Moisés. Desde el tiempo de Moisés. Él en la ley escribió en Deuteronomio 6:5, y esto siempre usted verá, hermano amado, que lo traigo porque es algo que tenemos que no solo decir amarás a Yahweh tu Dios, que no tiene que ver nada con ser romántico ante Dios, con afligirse ante Dios, que no tiene que ver nada con cuánto tiempo de ayuno haces, que es bueno, con cuántos tiempo de alabanzas escuchas por tu radio, etcétera, que es bueno, no tiene que ver con cuánto tiempo de oración das, que es bueno. Amarás a Yahweh tu Dios, esto lo hemos hablado en varias oportunidades, en temas anteriores, lo hemos desarrollado ampliamente, pero si queremos simplificar a Dios, amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, es decirle, Señor, mi voluntad muere y tu voluntad empieza a vivir en mí. Ahí está el gran desafío y la grande tarea. Eso no se va a poder si el poder del Espíritu Santo no está en nosotros. Para nosotros es imposible, para Dios es posible. Su Espíritu Santo en nosotros sí nos permite. Dice con toda tu alma y con todos tus bienes, con todo el alma, los pensamientos, los sentimientos, y con todos tus bienes, con todos los recursos, porque dice, ¿qué dice Dios? Mía es la tierra, mía es el oro y la plata. Y es Dios quien da las riquezas. ¿Y para qué? ¿Para que te ames a ti mismo? A mí me dice la ley que es para que ames a Dios. Que esos recursos sean santos de diversas maneras.
que le des un buen uso de diversas maneras y le des a Dios primeramente. El segundo gran mandamiento está en Levíticos 19:18. Dice, con los miembros de tu pueblo, aquí hay otro entendimiento también, con los miembros de tu pueblo no mantendrás enemistad, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este amar a tu prójimo, a ti mismo, se ha convertido en una excusa para sacar dinero, para hacer actividades, programas y muchas cosas. Pero, ¿qué nos dice la ley? La ley nos dice que el pueblo, ¿quién es el pueblo? El pueblo de Dios, los hijos de Dios. Ahí nos está diciendo, tu hijo de Dios no mantengas enemistad con otro hijo de Dios, sino que ámalo. Ese es amar a tu prójimo. Entonces, usted le están haciendo la pregunta, sí, pero ¿qué voy a sentir con aquel que no es hijo de Dios? Lo mismo que sintió Jesús el Mesías, cuando vio las multitudes dispersas, desamparadas, y dice que él tuvo compasión. Ese es el sentimiento que nos anima a nosotros a tener compasión, que fue lo mismo que yo sentí en la mañana al ver a un líder enseñar algo fuera del contexto de las Escrituras. Compasión. Como con tantos años de ministerio, no ha entendido las Escrituras de hoy. La gran pregunta. Entonces, ¿en qué tiempo estamos hoy? ¿Cómo un hijo de Dios debe caminar en que esté en Perú, que esté en algún país de América, Europa, Asia, aún Medio Oriente, África? ¿En qué tiempo estamos hoy? Vamos a las Escrituras. Aquí no hay que inventar nada. Todo está escrito. Busque segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Es bien interesante este pasaje. Muchos creen que se lo está diciendo a las personas fuera de una iglesia. Pero vamos a ver realmente qué es lo que el apóstol Pablo le escribía a Timoteo. Recuerda que Timoteo, él tenía una congregación. Vamos a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Pero, ¿sabe esto? Que en los últimos días, ya sabemos que los últimos días tiene que ver con la última hora de los días postreros. Que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Estamos en estos, hermanos. Y que también en qué estamos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, calumniadores, esclavos de las concupiscencias, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, desenfrenados, arrogantes, amadores de los placeres más que del amor a Dios, que tendrán apariencia de reverencia a Dios, pero estarán alejados del poder de Dios. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué es el poder de Dios?
Te voy a decir algo. Después te voy a decir lo que dijo el apóstol Pablo. Hoy muchos líderes piensan y se afanan con tener, quieren hacer milagros, quieren hacer maravillas, tal, resucitar al muerto, dice, echan fuera demonios y un montón de ese tipo de cosas. Y dice, ese es poder de Dios. Por supuesto que es poder de Dios, pero no es el primer poder de Dios. Escuche bien esto. Cuando el Espíritu Santo da los dones del Espíritu Santo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Son irrevocables, es decir, el Espíritu Santo no los puede quitar. Hoy hay muchos líderes que sanan a los enfermos, echan fuera demonios, hacen muchas cosas, pero el conocimiento de la verdad aún no está bien en ellos. ¿Cuál es el poder de Dios? El poder de Dios, Jesús lo dijo, el que permanece en su palabra. Dios lo dijo más antes. Hoy pongo delante de ustedes la obediencia y la desobediencia. La obediencia si guardas mis mandamientos. Ahí estaba el poder de Dios. Si lees Deuteronomio, te vas a encontrar que es con la obediencia a los mandamientos de Dios, no solo a los 10, tanto en la Escritura como en el Evangelio hay cientos de mandamientos que hay que irlos aplicando y haciéndolos obra cada día. Y dijo que si guardas y obedeces los mandamientos, que dice, echaré delante de ti a tus enemigos, donde pongas tus pies, eso será tuyo. Hermanos amados, el poder de Dios es la obediencia a su palabra. Ese es el mayor poder. Es más, está escrito, uno de los profetas dice que ninguna palabra vuelve vacía. Hoy, hermanos amados, usted debe saber que hasta el brujo sana. El brujo debe usted tener algunos testimonios. Salió en una ocasión por la televisión un brasilero que operaba sin como un médico lo hace. Yo recuerdo eso. Y era grande. Venía de Dios. Pero anda, pregúntele usted si sabe la ley, si tiene el Espíritu Santo y qué sabe de los profetas. El poder de Dios, hermanos amados, nunca lo olvide. Es la obediencia a los mandamientos de Dios. Ahí está el poder de Dios, la palabra de Dios. Y seguimos. Que tendrán apariencia de reverencia, pero estarán alejados del poder de Dios. A los que son así, apártalos de ti. Usted no se imagina a cuántos he apartado. No los juzgo a ellos, tengo compasión de ellos, pero ya no les escucho. Porque, y usted dirá, ¿a quién escucha? A mi Padre Celestial y a mi gran amigo, pastor judío mesiánico allá en Jerusalén. Porque dice, versículo 6, porque estos son de los que se escurren sigilosamente de casa en casa y cautivan a mujeres hundidas en pecados y arrastradas por diversas pasiones. No quiero explicar algo. Sabemos, hermanos amados,
Escuchaba el año pasado una profecía de un líder evangélico que llegaba el tiempo de las mujeres, ¿no? Como que es bueno, sí. La mujer de hoy no es la mujer que va atrás. Ya les he explicado eso. Es la mujer que va al lado del hombre. Y no necesariamente tienen que hacer el mismo trabajo, sino uno hace un trabajo, el otro hace otro trabajo, pero siguen juntos. De eso hemos hablado. Y indudablemente, dice, se van a escurrir sigilosamente, van a cautivar a muchas mujeres hundidas en pecados y arrastradas por diversas pasiones. Usted piense, ¿qué es lo que está viendo? Y versículo 7, ahí viene. ¿A quién le están dirigiendo este pasaje? Aquí muchos dicen, líderes, a los no creyentes y etcétera, etcétera. Pero es a los que recibieron, a los que creyeron, porque cada uno, algunos reciben, otros están creyendo, pasaron a esa etapa, otros están llegando a ser hijos de Dios, otros ya son hijos de Dios, y el versículo 7 nos dice que todo este pasaje anterior es para este grupo. Dice 7, siempre están aprendiendo, siempre, pero nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. Al conocimiento de la verdad. Estamos en los inicios de los tiempos difíciles. Y Jesús el Mesías nos dice que hay dos cosas que un hijo de Dios debe de hacer. Permanecer en su palabra y conocer la verdad. ¿Cuánto realmente necesitamos de nuestro Padre Celestial, del Espíritu Santo? No se trata de que yo no pienso así. Se trata, ¿qué verdad estás viviendo? ¿Qué verdad estamos viviendo? Me acuerdo ahorita de un pasaje que dice que por falta de conocimiento el pueblo se pierde. Sí, hermano, falta conocimiento de la verdad. Dicen, Jesús es la verdad. Sí, Él es la verdad, pero no permanecen en su palabra. Muchos en Occidente, líderes en Occidente, han desechado la ley y a los profetas. Toman algún pasajito para darle sustento a su doctrina. Y eso no es. No se puede sacar una escritura, un pasaje, del contexto de que es realmente para sustentar una doctrina. O lo que está haciendo. Estos dos grandes mandamientos que Jesús nos da en permanecer en su palabra y conocer la verdad, ¿qué nos permite en este inicio de los tiempos difíciles? Estamos en los tiempos difíciles. 3 cosas debe hacer un hijo de Dios. Escuche. Y con esto termino. 1. No tener temor. En primera de Samuel, en el capítulo 17, ya usted sabe, esa es la gran historia de David y Goliat, cómo el ejército filisteo en el valle de Elá, continuamente, diariamente, Goliat
dirigía palabras de ofensa, de temores, y el pueblo, el ejército de Israel, tuvo temor. Él estaba pidiendo que elijan a uno de sus soldados para que se enfrente con Goliat. Y es así que aparece David, ¿no? Y vea usted todo el relato en el capítulo 17 de Primera de Samuel. Cómo David, que tenía toda la protección de Dios, porque seguramente era alguien que había leído Deuteronomio, que obedeciendo los mandamientos de Dios, ¿no? Él mismo iba a echar fuera a sus enemigos. Y como pastor de ovejas, David tuvo acechanzas de leones y de osos. Y ninguno de ellos pudo hacerle daño. Es así que se enfrenta contra Goliat y con una sola piedra destruye a Goliat, y dice que el ejército filisteo huye. Y indudablemente David es reconocido ya como lo que hasta el día de hoy sabemos. No tener temor. Cuando hay obediencia a los mandamientos, cuando hemos elegido obedecer, cuando no desechamos la ley ni los profetas, sino que entendemos en el Espíritu Santo que hay un poder de entendimiento de la ley y los profetas, entonces, hermano amado, el temor va desapareciendo. Cada vez que cada vez que nuestro ser se alimenta de la obediencia a la ley y a los profetas en el poder del Espíritu, quitando el judaísmo, el temor va muriendo, muriendo, muriendo y muriendo. Segunda cosa, para estos tiempos difíciles, recuerda los logros del pasado para servir con gratitud. ¿Qué Dios hizo en tu vida? ¿Qué viviste ese momento de que para Dios fue posible, pero para el ser humano imposible? Cada uno de nosotros podemos tener una experiencia muy grande. Tiene que ser muy grande. Y hoy continuamos en amar a nuestro Dios, en servirle con gratitud y no tener temor. Levíticos 22, 29. Levíticos 22, 29 dice: cuando ofrezcas sacrificio de acción de gracias a Yahweh, lo sacrificarán de tal modo que sea acepto. Cuando vayas a dar gracias a Dios, tú tienes que tener la convicción, la seguridad y el entendimiento que va a ser grato a Dios. Cuando tuve un logro de parte de Dios, a partir de septiembre del 2019, me comprometí con mi Padre Celestial que iba a bendecir a Israel y que iba a orar por la paz en Jerusalén. Y no es solamente bendecir, sino hacer conocer el derecho y la justicia de Dios, que es lo que venimos haciendo hasta el día de hoy. Tercera actitud:
que debe tener un hijo de Dios ante el inicio de estos tiempos difíciles. Persiste en la verdad. Persevera en la verdad que estás empezando a conocer. En Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo llega a Tesalónica. Indudablemente no fue bien recibido. Los pocos hermanos que habían ahí en Tesalónica tuvieron que hacer algo de protección para el apóstol Pablo. Y a pesar de esa persecución que el apóstol Pablo tenía, se fue a Atenas. Y ahí en Atenas se encontró en un coliseo con un marco que decía al Dios que no se conoce. Y él aprovechó esa circunstancia para decirle que venía a hablarles a los atenienses de ese Dios del cual ellos no conocen, pero que él sí conocía. Perseguido, ustedes saben que los atenienses tenían su filosofía, muchos eruditos por ahí. Entonces, solamente para Dios es posible. Pero a pesar que no tuvo los creyentes que él esperaba, él continuó con la verdad, persistió con la verdad. Y eso debe ser, hermanos amados, porque Dios tiene su fecha, tiene su hora, tiene su momento para cada uno de nosotros, para este ministerio, en que veremos lo que hoy no vemos, pero hay que vivir por esperanza. ¿De qué vale tener esperanza si vemos algo? Por eso, hermanos amados, no tener temor. Recuerden los logros que Dios ha hecho en su vida y sirvan con gratitud y persistan en la verdad. Esas son las 3 cosas que tenemos que hacer en estos tiempos difíciles. Hermanos del canal del ministerio, espero haberles bendecido con esta enseñanza de hoy y pueda usted tener herramientas bíblicas y espirituales para poder enfrentar estos tiempos difíciles. Ok, hermano amado, muchas bendiciones para usted. Ya. Ok.